Un muy feliz sábado, es un placer, es un privilegio poder compartir con vos esta noche. Espero que podamos juntos poder conocer más acerca de Dios, podamos acercarnos más a Él. Así que antes de comenzar con la palabra de Dios, hagamos una pequeña oración para que nos guíe en el tema de esta noche. Querido Dios y Padre, gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido que puedas bendecir a cada hogar, a cada corazón que se suma, Señor, al programa de hoy. Que podamos realmente meditar, podamos reflexionar, podamos aprender de tu palabra. Y gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir creciendo juntos. Que este sea un sábado de bendición, que te quedes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, lejos había quedado aquel momento en el que Jesús había llamado a Pedro. En aquel momento, por ahí Pedro todavía no se había animado a poder acercarse a él. Había visto algunos milagros, había escuchado sus enseñanzas, pero todavía no había tomado la decisión de realmente comprometerse con Cristo. Sin embargo, el tiempo pasó y de repente ahí estaba, ¿no es cierto?, Jesús a la orilla del mar. Estaba toda la gente escuchando su predicación y estaba Pedro con algunos de los que futuramente no serían discípulos y tenían las redes vacías. Habían estado toda la noche pescando, pero no habían conseguido nada. Habían estado intentando pescar, pero no habían conseguido nada. Ante esto, Jesús se acerca a ellos y les dice: «Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo es que están ahí con las redes sin nada, el barco vacío? Se supone que un pescador bueno es el que tiene el barco lleno». Entonces le cuentan, ¿no?, que fue una noche difícil, que no habían conseguido lograr su objetivo. Y Jesús, ante cualquier cosa que podría haberle dicho, le dice: «Hey, vayan con el barco y métanlo en el medio del mar». Cuando Pedro escuchó esto, dijo: «Jesús, ¿en serio estás diciendo esto? Esta no es la hora, este no es el momento. Estuvimos toda la noche intentando hacerlo y no hemos conseguido nada. Y ahora, cuando parece lo más improbable, ¿nos decís que vayamos al medio del mar?». Jesús mira a Pedro con amor y le dice: «Pedro, anda con el barco, mételo en el medio del mar», y le hace esa mirada que realmente penetró en el corazón de Pedro. Entonces Pedro le dijo: «Bueno, si vos decís, vamos a hacerlo». Así que allá fueron los discípulos, ¿no es cierto?, con todo el barco, con pocas expectativas realmente, pero cuando llegaron, tiraron las redes. ¿Y qué fue lo que pasó? Historia conocida, ¿no es cierto? Dice que se llenó, pero no solamente un poquito. No es que tuvieron para la pesca del día, no, dice que se llenó en abundancia. Tuvo que empezar a llamar a otros para que vengan a ayudarlo. ¿Por qué? Porque la pesca realmente había sido milagrosa. Cuando Pedro ve esto, lo mira a Jesús y se mira a sí mismo y dice: «Apártate de mí». ¿Por qué? Porque no merezco esto, porque soy pecador. Entonces, a partir de ahí, Jesús lo mira con cariño, lo mira con amor y le dice: «Pedro, no temas, porque yo te haré pescador de hombres». Imagina lo que fue esa frase para Pedro. Imagina lo que fue el haberse sentido pecador, el haberse sentido que no era nada y de repente Jesús le da una oportunidad. Entonces dice que dejándolo todo, lo siguieron. A partir de ese momento comienzan 3 años y medio que fueron realmente una aventura, que fueron realmente un milagro tras otro, enseñanza tras otra. Vivían, respiraban, comían, iban a donde Jesús iban, dormían donde Jesús dormía y pasaban con su maestro cada momento. Estaban realmente ahí a su lado siendo discípulos, siguiendo a aquel que los había llamado. Pero ahora parecía que todo esto estaba llegando a su fin. El ministerio de Jesús estaba terminando y ahí estaban Jesús, los discípulos y la última Pascua que iba a compartir con ellos. Entonces, esa semana había sido una semana difícil. Habían entrado a Jerusalén, la famosa entrada, ¿no es cierto?, que habían hecho a Jerusalén con Hosana, hijo de David, pero ahora en esa cena Jesús se había hecho siervo, les había lavado los pies, cosa que todavía no les entraba en la cabeza. Sumado a esto, acababa de anunciar su muerte y ellos decían: «¿Cómo que mi maestro, Jesús, el rey que todos estamos esperando, ahora me dice que va a morir?». Y por último, acababa de decir que Judas lo iba a traicionar.
Así que la tensión en esa cena no era la mejor. Era como esas cenas familiares donde sabés que están todos peleados o que hay algo que no se está hablando. Y ese era el momento que estaban pasando. Esa era la situación que estaban atravesando, pero esa cena pasó. Y es así como llegamos a Mateo. Abre tu Biblia ahí en Mateo, capítulo 26. Y vamos a arrancar leyendo del versículo 30. Ten tu Biblia ahí abierta porque vamos a buscar mucho, vamos a poder ver qué es lo que Dios nos dice, porque no estamos para escucharme a mí, sino qué es lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Así que vamos a Mateo, capítulo 26, versículos 30 al 35, que dice así. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas de rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: ¡ja! Jesús, ¿en serio estás hablando de mí? Aunque todos estos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Este relato, la verdad que cuando lo vi, me puse en la piel de Pedro, ¿no? Y Pedro, en cierto modo, dice, aunque lo señala, ¿no?, a los discípulos, le dice: aunque todos estos incircuncisos pecadores te rechacen, yo no lo voy a hacer. ¿Vos sabés de quién estás hablando? La historia continúa, viene Judas, el beso de Judas, Jesús, ¿no es cierto?, es arrestado, es llevado ante el concilio, y en el mismo capítulo, estamos en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 69, dice así. Dame un ratito de cambio de micrófono y ahí volvemos. Sí. Ahí está, ¿se escucha bien? Perfecto. Entonces decíamos que avanza, versículo 69, te pongo otra vez en escena. Estamos con Jesús, que está en el concilio, Pedro, que está ahí cerquita, y dice: entonces Pedro, sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: hey, tú también estabas con Jesús. Lo señala ahí, ¿no? Tú también estabas con Jesús. Pedro había querido estar desapercibido, no querían que lo reconozcan con aquel que lo estaban juzgando, y de repente viene esta señora y lo acusa. Entonces, versículo 70, dice: pero él negó delante de todos diciendo: hey, no sé lo que dices. O sea, no, ¿qué estás diciendo? Yo, Jesús, él, yo, no, nada que ver. Versículo 71 dice que saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: sí, él también estuvo ahí con Jesús el Nazareno. Él también estuvo con Jesús. Pero él negó otra vez con juramento diciendo: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, es como que lo iban mirando, ¿no? Lo iban mirando. Este tiene cara conocida, tu cara me suena, sé que en algún momento te vi, en algún milagro, alguna enseñanza, la alimentación de los 5.000, sé que en algún lugar te vi. Entonces, versículo 73 decía: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, diciendo: no, no conozco a este hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Como había dicho Jesús, cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Unos instantes atrás, Pedro había estado con Jesús en el Getsemaní. Jesús había transpirado sangre. Jesús había estado orando. ¿Por qué? Porque sabía lo que venía, sabía lo que iba a pasar y dijo: Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando volvió a ver a los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que los habían acompañado, los encontró ¿cómo? Durmiendo. Y les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil. Sin embargo, ellos no habían hecho caso a esto. Ellos siguieron durmiendo cuando deberían haber estado velando. Entonces, cuando Pedro, ¿no es cierto?, niega por tercera vez a Jesús, ve a Jesús y ve que él lo mira con amor. Ve que Jesús en su mirada no lo criticaba, no lo culpaba, no tenía odio ni enojo, sino que lo miró con amor. Y eso a Pedro le partió el corazón. Entonces volvió a aquel lugar donde horas atrás había estado con su maestro y me lo imagino, ¿no? Como tendría que haber estado orando. Tendría que haber estado orando cuando me dijo. Tendría que haber estado velando y ahora caí en la tentación. Entonces estaba manejando todo eso, todos esos sentimientos que él tenía y no podía superarlos. Entonces te pregunto, ¿cuántas veces te sentiste como Pedro? ¿Cuántas veces tuviste ese sentimiento ahí en tu corazón? Sientes que eres indigno, sientes que eres insuficiente, sientes que no logras cumplir con las expectativas o los estándares que se supone que como cristiano tenés que cumplir. Sentís que le fallaste a Dios, te sentís hipócrita. ¿Por qué? Porque intentás ir a Jesús, pero sabés lo que hiciste, sabés cómo está tu corazón. Entonces tenés como una vocecita que te dice, ¿con esa cara vas a ir a Dios? Después de lo que pasó, ¿vas a leer tu Biblia? Después de lo que hiciste, ¿vas a orar? Entonces, poco a poco, vas dejando ahí, ¿no? Tu vida espiritual, te vas enfriando, como decimos, te vas soltando de la mano de Dios, sentís que tus oraciones no pasan el techo, llegás a pensar que Dios te abandonó, que no mereces nada. Pero venís a la iglesia, bueno, en este caso estás ahí, no has sido sumado a la transmisión, y decís, feliz sábado, o está todo bien, ¿no es cierto? Sí, una semana realmente bendecida. Entonces sonreís por fuera, pero por dentro tu corazón está llorando. ¿Por qué? Porque sabe la situación que estás pasando y no soporta sentirse así. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿alguna vez te sentiste así como Pedro? Es más, tal vez en este momento te estés sintiendo como Pedro, e incluso por un pecado que vuelves a caer una y otra vez y dices, no, parece que estoy jugando con Dios. Dios ya no me va a escuchar, a Dios ya no le va a importar porque caigo una y otra vez, ya no sé qué hacer. Entonces la historia avanza, ¿no? Jesús es crucificado, Jesús es resucitado, ¿no es cierto? Jesús se encuentra nuevamente con los discípulos, aparece, está ahí con ellos varias veces, pero Pedro todavía no podía resolver ese problema que tenía. Pedro todavía seguía con ese nudo. Pedro todavía sabía lo que había hecho. Y para colmo, los discípulos lo miraban con cara de crítica, con cara de juicio, y le decían, mirá, ahí va el traidor. Ahí va el que negó a Jesús. Ahí va el que en el momento que Jesús más lo necesitaba, él directamente le volteó la cara y le dio la espalda. Entonces Pedro sentía todos esos ojos, Pedro sentía todas esas miradas, Pedro sentía que era criticado, que era juzgado por los que se suponía que debían estar para él, con los que se suponía que eran sus amigos. Y muchas veces eso nos pasa también a nosotros. Caemos, cometemos errores. Y cuando se supone que la familia de la iglesia tiene que estar ahí para levantarnos, parece que nos aplastan. ¿Por qué? Porque escuchamos la crítica, escuchamos el chisme, y entramos a la iglesia y los ojos parece de toda la congregación se están mirando por lo que hiciste, por lo que hizo alguien de tu familia, por lo que sea. Entonces uno dice, pero es mi familia y no puedo ni siquiera entrar a mi propia casa por la crítica y por el juicio que hay. Y no puedo simplemente hablar y decir, me equivoqué, caí. Entonces, Pedro sentía esto, ¿no? Ya era suficiente con lo que él tenía, pero sumado a eso, ahora tenía lo de los discípulos.
Y cuando Jesús lo mira, él es como que le devuelve la mirada, pero enseguida mira hacia abajo, ¿no? Porque ve esa sonrisa de Jesús y es como que sabe que no la merece. Ve en Jesús una mirada de amor, de compasión, de cariño, de un padre amante que le dice es hora de volver, pero él no puede soltar eso. Entonces Jesús estaba por volver al cielo, había un evangelio que debía ser compartido, esto recién era el comienzo de lo que Dios quería hacer, pero ¿cómo Pedro iba a ser un instrumento si estaba tan desafinado? ¿Cómo Pedro podría realmente cumplir con esa obra junto con los otros discípulos, con esa situación que estaba atravesando? Entonces Jesús sabe que necesitaba hacer un cambio. Jesús sabe que hay algo que tiene que suceder con él. Jesús sabe que necesita tocar su corazón y mostrarle cuál es la realidad. Y es así como llegamos a Juan capítulo 21. Abre tu Biblia ahí en Juan 21. Uno de los encuentros que Jesús tiene, todos los encuentros que Jesús tiene son tremendos, pero este realmente me impactó en gran manera y creo que es uno de los más lindos que Jesús tiene. Y si arrancamos leyendo Juan capítulo 21, versículos 1 al 3, dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quién? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ahora, esta no era una pesca deportiva, no era una pesca de domingo, no era, chicos, vamos a recrearnos un poco, vamos a ir a pescar, a pasarla bien. No. Este voy a pescar era un voy a pescar de un Pedro que quería volver a su antigua vida. Que como dijimos, ¿no? Dice, yo no merezco estar en este grupo. Después de lo que hice yo, este no es mi lugar. Entonces piensa por un momento volver a su barca, volver a sus redes. Piensa desistir. Entonces, versículo 4, dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? Nada más y nada menos que Jesús en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él le grita, ¿no? Desde la playa, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos miran, ¿no? Como, ¿quién está gritando a esta hora de la mañana desde la playa? Pero bueno, y le responden, ¡no! Le gritan desde la barca. Y él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos se miran medio confundidos, ¿no? Como, ¿qué está diciendo? Primero viene a pedir comida, ahora nos viene a dar indicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces dice ahí, ¿no? Que ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡hey, Pedro! ¡Es el Señor! O sea, se dieron cuenta que ¿quién era? ¡Era Jesús! Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se tiró al mar. Si prestamos atención, el relato se nos hace conocido. Y lo que está haciendo Jesús acá es como cuando uno en una cita romántica vuelve a preparar ahí todo el ambiente para recordar cuando nos conocimos, aquel restaurante, aquella heladería, aquella avenida, aquella comida, aquel lugar, aquel viaje, aquella ropa, e intentamos ir recreando toda la escena para recordar ese primer encuentro, para recordar cuando esos dos corazones quedaron unidos. Entonces Jesús hace lo mismo. Era el mismo mar en el cual lo había llamado. Otra vez Pedro estaba con su barca, ¿cómo? Estaba vacía. Había pescado toda la noche y no había conseguido nada. El barco de su vida estaba vacío. Y Jesús, otra vez, contra toda corriente, contra todo lo que él podía esperar, le dice, echa la red al otro lado. Y esto se le hizo conocido a él. Echa la red, echa la red. Y ellos lo hicieron, ¿no? Y de repente otra vez
ven los peces, recuerdan todo, la misma noche anterior, ves que su barco se está llenando y dicen, es Jesús. ¿Quién más? Esta escena ya lo vivimos, es la misma situación que cuando nos conocimos. Acaba de recrear, un romántico Jesús, ¿no? Acaba de recrear toda la misma escena para recordarnos aquel primer momento. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar de esto es que en primer lugar, Jesús siempre da el primer paso. Jesús siempre da el primer paso. Cuando hay una relación que por ahí sufre algún problema o hay alguna circunstancia, es como que los dos están peleados y ninguno se anima a bajar la cabeza y decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer algo. Pero Jesús en este caso, a la hora de reconciliarse, es el que da el primer paso y dice, hey, yo te voy a buscar. Soy yo el que te busca. No estoy acá esperando de brazos cruzados diciéndote, a ver, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo te vas a arrepentir? ¿Cuándo vas a cambiar? No. Jesús va y te dice, hey, estoy acá esperándote. Va y te busca, porque así de importante eres para Él. Y en segundo lugar, Jesús no puede obligarte. Jesús no puede obligarte, ¿sabes por qué? Porque Jesús puede ofrecerte su amor, pero no puede obligarte a amarlo. Porque un amor obligado es un amor tóxico, no es amor realmente. Entonces Jesús te dice, yo te amo, yo doy el primer paso, tomo la iniciativa, pero depende de ti la respuesta. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Se tiró al mar y fue a buscarlo con todas las ganas. Entonces ahí llegamos a la parte principal, final, ¿no es cierto?, del tema de hoy, que es a partir de los versículos 15. Cuando dice, estamos en Juan 21 por las dudas, Juan 21 a partir del versículo 15 dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagínatelos, ¿no? Están todos ahí, sentados en un círculo. Jesús les hizo el desayuno. Están ahí, se miran el uno al otro, está el fuego en el medio y Jesús de repente corta todo y dice, ¿me amas más que estos? ¿Realmente soy importante para vos? ¿Realmente estás dispuesto a volver a lo que éramos? Entonces, dice que él le respondió, sí, Señor. O sea, no entendió la pregunta, ¿no? Porque imagínate, lo están ahí comiendo todo el desayuno y de repente Jesús de la nada, ¿me amas? ¿Pero qué está diciendo? ¿Cuál es esta pregunta? Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le responde, apacienta mis corderos. Versículo 18 dice que volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le respondió? Otra vez, ¿no? Con cara medio desconfiado, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Continúa y hay un espacio ahí, siguen conversando y le dijo a la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Entonces dice que Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? ¿Por qué? Porque recordó cuántas veces lo había negado a Jesús. Entonces dice Jesús, ¿de qué estamos hablando? ¿Me estás intentando echar en cara lo que hice? ¿Me estás intentando decir que soy pecador y que ya no merezco estar acá con el grupo? ¿Me estás por despedir? ¿Cómo es la cosa? Entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Pero Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Versículo 19 dice, y dicho esto, al final, añadió diciendo, ¿qué cosa? Sígueme. ¿Sabes por qué? Porque Pedro había pensado que responder al llamado de Jesús se basaba en lo que él podía hacer. Se basaba en sus méritos, se basaba en sus obras, se basaba en sus características, en que él era mejor que los demás, en todo lo que él podía hacer, todo lo que él tenía para ofrecer, todo lo que él... Entonces, cuando él falla, él dice, no, ya no merezco estar acá. Esto no, porque yo ya fallé. No soy parte de esto. Como dijimos, ¿no? Se sentía indigno, insuficiente, porque no había logrado estar a la altura de lo que Jesús
esperaba de él. Pero ¿qué es lo que Jesús le quería demostrar? Por eso el título es la pregunta más importante, ¿no? Porque Jesús lo mira con cariño, ¿no? Y le dice, lo único que me importa es una cosa. ¿Me amas? Esa es la pregunta que hace Jesús. ¿Me amas? ¿Por qué? Porque amar a Jesús no es simplemente un conjunto de normas, de reglas, de estándares que tengo que cumplir, sino que es tener una relación con Él, una relación con nuestro Maestro. Y para tener una relación necesitamos pasar tiempo, comunicarnos con Él, tener una experiencia, realmente llegar a conocerlo. Y Pedro había estado 3 años y medio con Él. Había visto todos los milagros, había visto a gente resucitar, a comida multiplicarse, lo había visto caminar sobre el agua. Pero todavía no había entendido de qué se trataba todo. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos hace años en la iglesia, o quizás lo conociste acá en la universidad, Dios, pero pensamos que se trata de nosotros. No, yo soy un hijo de Dios, porque yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo soy mejor que este, yo soy mejor que aquel, yo realmente merezco estar acá en la iglesia. ¿Sabés la cantidad de especialidades que tengo, las predicaciones que di, tengo mi estudio, hago el lettering con la Biblia? O sea, soy yo, merezco hacer esto. Pero Jesús te dice, hey, no se trata de lo que vos merecés, se trata de lo que yo puedo hacer cuando me abrís la puerta de tu corazón. Y por muchos años hemos intentado simplemente cumplir, alcanzar, pero nunca tuvimos una relación con Jesús. Nunca realmente lo conocimos a tal punto de poder decirle, sí Señor, tú sabes que te amo. Entonces, cuando Pedro logró entender esto, logró entender que seguir a Jesús es aferrarse de la mano de un Padre que te ama, un Padre cuya voluntad es buena, agradable y perfecta, un Padre que quiere que seas feliz, un Padre que quiere verte triunfar, un Padre que quiere verte cumplir el propósito para el que fuiste creado, para el que fuiste creada. Pedro se toma de la mano de Jesús y ve delante de él una nueva oportunidad. Pedro se toma de la mano de Jesús y ve delante de él a Jesús simplemente no echándole en cara lo que había hecho, sino diciéndole, Pedro, ¿me amas? Y cuando Pedro le dice sí, entonces dice, bueno, entonces es hora de que vuelvas a mí. Es hora de que arreglemos esto que nos está separando, podamos solucionar este problema, este momento que estamos atravesando y podamos salir adelante. Podamos continuar. ¿Por qué? Porque ahora se viene lo más importante, hay un evangelio que predicar, hay un mundo que alcanzar. Entonces, hay muchos que estamos en esta lucha que estaba Pedro, ¿no? Pensamos que no avanzamos más, pensamos que no merecemos más, nos separamos de Jesús cada vez más, no podemos mirarlo a los ojos, pero Jesús hoy te dice, no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, te sigo esperando con los brazos abiertos. Y si alguna vez tenés duda de eso, mirá la cruz. A un Jesús que cuando por ahí vos pensás en desistir, Él siempre insiste por vos. ¿Por qué? Porque sos su hijo, sos su hija. Y un padre que ama a su hijo, que ama a su hija, a pesar de lo que hizo, siempre lo recibe en casa. ¿Por qué? Porque Él lo ama. Por eso nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No es que tengo que hacer cosas para merecerme, para ganarme el amor de Dios, sino que como Dios me amó tanto, yo puedo decir, ¿cómo no voy a amar a alguien que me amó tanto? ¿Cómo no voy a amar a alguien que se entregó a sí mismo para que hoy tenga una oportunidad a pesar de lo que hago, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que hice o a pesar de cómo estoy? Entonces, cuando Pedro logró entender esto, cuando Pedro avanzó, su vida fue otra. El Espíritu Santo lo utilizó. Miles escucharon el mensaje del Evangelio, fueron sanados. El mensaje realmente fue predicado por todo el mundo, alcanzó a millones. Y al final de su vida, él escribe en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, unas palabras que seguramente habrás escuchado más de una vez. Unas palabras que, en resumen,
Pedro lo que está diciendo es, ahora te toca a vos. Porque dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? Es paciente. Es paciente. Te está esperando. Como dijimos, no quiere que vos vayas y te ganes su amor, sino que Él dice, yo ya te perdoné, estoy poniendo el perdón sobre la mesa, solamente estoy esperando a que tomes una decisión. Y muchas veces no creemos en ese amor, pero ahí es donde debes recordar las promesas de Dios. Un Dios que en Isaías 43:1 te dice, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En Isaías 43:25 también te dice, hey, yo me olvido de tus pecados. No soy un padre rencoroso, lo hiciste, viniste, me pediste perdón. Bueno, continuamos, borrón y cuenta nueva. Hubo un arrepentimiento, hubo un cambio, hubo un giro. Podemos seguir adelante. En Isaías 1:18 dice, venid a mí y estemos a cuenta. Es decir, pongamos las cosas en orden, dejemos de estar peleados. Dejemos de estar separados por eso que pasó. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O el mismo Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, lo que te está intentando decir es, podés tener la seguridad del perdón. Podés tener la seguridad de que si hoy en oración, y qué mejor manera de comenzar el sábado, ¿no? Vas, te confesás delante de Dios, le decís, Dios, hice esto, esto y aquello, me siento así, así y asá, pero realmente quiero cambiar. E incluso aunque no estés sintiendo eso de esa culpa o ese, no se trata de algo que tengo que sentir. Tengo que ir a Dios y decirle, incluso, Dios, ayúdame a poder querer arrepentirme, porque Él pone tanto el deseo como el poder para que puedas cambiar. Entonces, andá y decirle, Dios, hice esto y quiero cambiar. Entiendo que fui creado para algo más. No quiero conformarme con lo que este mundo me ofrece, no quiero conformarme con lo que hice. Quiero seguir adelante, quiero cambiar, quiero avanzar, porque confío en que querés lo mejor para mí. Confío en que me amás. Entonces, decíamos, ¿no? Dios es paciente para con vos. Hacelo personal el versículo. Es paciente para con vos. ¿Por qué? Porque no quiere que te pierdas, sino que quiere que te arrepientas. Jesús todavía no vino. Y hoy tenemos una oportunidad. Una oportunidad de volver a Él. Porque recordá, Jesús es el que da el primer paso. Jesús es el que te busca, pero necesita tu respuesta. Necesita que le digas que querés volver a Él. No puede obligarte, eso es amor. Está esperándote, está ahí con los brazos abiertos, pero depende de vos. Y ese cambio puede ser hoy. Simplemente tenés que tirarte al mar, como lo hizo Pedro, correr a Él al escuchar su voz. Y cuando Él te haga la pregunta más importante, ¿me amas?, puedas responderle, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, a partir de ahí, Él podrá usarte, pero en gran manera, podrá cambiar tu vida, porque no debes cambiar para ir a Jesús, sino que debes ir a Jesús porque Él es el único que puede cambiarte. Por eso, si no recuerdas nada, pero nada de lo que vivimos hoy, pero te puedes quedar con una sola frase, es la siguiente. El reino de los cielos no es para los que nunca caen, sino para los que, habiendo caído, aceptan la gracia de Dios, tienen fe, se aferran al brazo de Jesús y viven una vida en gratitud al amor expresado en la cruz y a la gracia de Cristo obrando en su corazón. Entonces, si hoy estás ahí caído, no te encariñes con el piso. Es hora de levantarse y decir, Señor, tú sabes que te amo. Y Dios te puede usar, no por lo que vos sos, sino por lo que Él puede hacer a través tuyo. Hacemos una oración. Querido Dios, te doy gracias porque podemos comenzar este sábado buscándote. Señor, tú conoces el corazón, tú conoces la vida de la persona, de la familia que se ha sumado a la transmisión del break hoy. Quiero pedirte, Señor, que
puedas darle la seguridad del perdón. Que puedas motivarlo, poner el deseo, que tu Espíritu Santo siga trabajando en ese corazón para que no deje pasar un día más. Es hora de soltar, es hora de entregarse a ti y dejar que seas tú quien cargue con todo eso que venimos arrastrando. Para que pueda llenar nuestro corazón y nuestros pensamientos de una paz que solamente tú puedes dar. Por eso, Dios, queremos ser vecinos en el cielo. Queremos encontrarnos todos juntos ahí, decir, yo estuve aquella noche en el break, escuché el mensaje de Pedro y quiero tener ese encuentro con Jesús. Quiero responderle, sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquel día cuando vengas a buscarnos muy pronto, tú nos preguntarás una sola cosa. No nos echarás en cara, no, ¿te acordás cuando hiciste? ¿Te acordás lo que...? No, nos preguntarás una sola cosa. ¿Me amas? Porque ¿qué sentido tiene pasar la eternidad al lado de alguien que no amamos? Por eso, Dios, que pueda ser un sábado de cambio, un sábado de confesión, un sábado de arrepentimiento, pero sobre todo un sábado de entrega, donde podamos arrepentirnos y cuando cumplas tu promesa, cuando vengas a buscarnos, vamos a estar ahí todos abrazados, esperándote para pasar la eternidad a tu lado. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos.